Está entrando un nortecito ahí, ¿verdad? Está un poquito de fresco. Aquí saludamos aquí a los hermanos también que nos están mirando, que están escuchando y viendo el video o viendo a través de la internet. Así que gracias a Dios que hemos podido regresar también y aquí estamos. Yo quisiera, para comenzar, abrir ahí en la escritura. Entonces vamos a tener la escritura abierta. Estoy hablando del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a ver algunas cositas. Okay. Entonces, antes de leer, vamos a repasar un poquitito, que quiero repasar o recordarles que hemos estado tratando acerca de lo que son el sistema que Dios tiene para poder funcionar a través de todas las leyes que Él ha puesto en el universo y las leyes también que corresponden al trabajo que tiene con el hombre. Recordemos que somos una raza o la humanidad nuestra pues está en el proceso de desarrollo y lo podemos ver en el ámbito, por ejemplo, científico. Como decimos, hace aproximadamente menos de 100 años todavía ni se sabía lo que o en estos momentos podemos nosotros tener acceso a ello. Desde luego, pues antes me costaba toda una tarde en la biblioteca para poder saber uno o dos temas y ahora pues en 10 minutos pues consultamos hasta cualquier diccionario, cualquiera de los temas que tengamos, pero hay un problemita pequeño y grande a la vez. Tenemos acceso a la información, pero ¿cómo sabemos si la información que tenemos es correcta? Porque hay mucha información. Es como cuando vamos a comprar algo. Ahí me pasa a mí cuando voy a buscar una llavecita o algo ahí a la ferretería. Y de buena primera me encuentro que hay, no de una sola cosa que busco, hay como 3 o 4. ¿Y cuál escojo? Y 5. Y si busco y hay más, pues imagínate. Entonces uno se tiene que escoger como quiera. Pero bueno, en este caso hay mucha información, hay información incorrecta y errónea, mezclada. Pero gracias a que se nos dio el Espíritu de Dios. Y quiero recordarte como que nosotros tenemos la Escritura, que es la base de la cual sacamos todas las cosas. De ahí es que nosotros vivimos hoy en el cristianismo que vivimos, la religión que vivamos cristiana, ¿no? Y todo ha salido de lo que es la escritura del Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Bien, entonces como quiera, es para nosotros bien notorio y bien bueno que saber que tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Si Jesús vino, como sabemos por la Escritura, por los 4 evangelios, que Él vino como el Mesías, o sea, Él vino como, en los 4 evangelios es el hombre, Jesús hombre, o sea, el Yahshua o Jesús es el Cordero, pero hecho hombre, o sea, el verbo hecho hombre. Entonces lo vemos como nació de María y fue circuncidado y bueno, todo lo que es la historia de los 4 evangelios, ahí se ve entonces las buenas nuevas, el evangelio de Jesús hecho hombre. Después entonces vemos en el libro de los Hechos, el 5.º evangelio, estoy repasando, ¿verdad?, lo que hemos dado. Entonces en el 5.º evangelio pues vemos entonces a Jesús Espíritu. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que Jesús, ellos estaban esperando, porque Jesús les dijo que estuvieran esperando el Espíritu de Dios. Entonces ellos estaban reunidos como 120 y entonces en el mismo día que era la fiesta de Pentecostés, la fiesta que tenían los judíos de Pentecostés, entonces hubo un estruendo, los 120 que estaban allí, pues recibieron lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue lo que trajo el Espíritu de Dios? Trajo
a Jesús como espíritu. ¿Okay? Y quiero señalar que 120 es un cuerpo. ¿Okay? Y es algo muy importante para nosotros porque en el cristianismo sabemos, ¿no? Por lo menos yo sé, ¿no? Que ha habido con mucha forma de explicar esto, y una de las formas de explicación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo es que si nosotros somos salvos porque vino el Espíritu Santo, porque la salvación la envuelven en una serie de cosas que son experiencias. Por supuesto que antes de que ellos fueran a Pentecostés, o que esperara el día de Pentecostés, que era 49 días después del día de resurrección, el día 50 de Pentecostés, entonces pues Jesús sopló sobre ellos, ¿no se recuerda? Y les dio mandamientos por el Espíritu. Y entonces esto pues nosotros podemos confundirlo. El mandamiento por el Espíritu es bien claro. Ustedes van, ese es el mandamiento que les doy, les sopló el Espíritu Santo y dijo: a quienes remitieran los pecados les serán remitidos, y el que se los retuviera les será retenido. Bien, entonces después tenemos el quinto evangelio, el sexto evangelio, que es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis pues nosotros tenemos la venida de Jesús en un cuerpo. Ahora, si vino en Pentecostés como un cuerpo, entonces ¿cómo es que ahora aparece el último evangelio revelando la venida de Jesús en ese cuerpo? ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Bueno, muy fácilmente. Muy fácilmente. Nosotros tenemos el haber pasado 2000 años bajo la influencia y bajo la verdad de que toda la gente fueron bautizados todos en un solo espíritu. O sea que el Señor, todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Para poder dividir bien y poder poner las cosas en orden, vamos a tener en consideración que cuando el Espíritu Santo nos llena, lo que nos trae entonces es la capacidad de que nosotros tengamos la conciencia de ser hijos de Dios, y que en esa conciencia podamos manifestarle a Él, y eso es lo que se ha hecho en estos 2000 años. O sea, se ha hablado en lengua, se ha profetizado, se ha habido dones del Espíritu Santo, ha habido una capacidad de expresión limitada. Pero cuando nosotros llegamos entonces a este tercer día y comenzamos nosotros, esto es, hablamos de nosotros como somos los que estamos aquí, y estoy hablando de todo el pueblo de Dios que ha llegado este día. Entonces tenemos la gran oportunidad de participar, todo por el mismo Espíritu de Dios, de las cosas más santas, de las cosas que son más excelentes, y las cosas que tienen que ocurrir y que nosotros tenemos que participar de ellas para que se establezca que somos parte de ese cuerpo que el Señor está llevando para una manifestación. No confundir lo que es manifestación de estos 2000 años, en la cual estaba limitado a un 60% de lo que es el fruto completo de una manifestación del Espíritu. Y nosotros pues hemos entrado en el tiempo maravilloso de la manifestación de los hijos. Pero ¿qué pasa? Que antes que yo pueda manifestar a Jesús, y Jesús se pueda manifestar a través de mí, como Él se manifestaba, pues tengo entonces que por lo menos alcanzar la estatura que Él tenía cuando era hombre, acá. ¿Cuál es la diferencia de Jesús cuando era hombre ahora Jesús que es la cabeza del cuerpo? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es su cuerpo. Su cuerpo. Porque cuando Él resucita, es un cuerpo de resurrección. Y eso entonces es lo que vamos a comenzar a ver en este día. Para ello, pues vamos a tener en cuenta que nosotros estamos con la Escritura. En la Escritura hay cosas que son tomadas como metáforas, hay cosas que están escritas ahí. Nosotros no debemos confundir cuando está hablando, por ejemplo, una metáfora cuando habla del cielo.
Cuando habla de cielo, pues nosotros podemos, ¿qué es el cielo? Cielo es esto que está aquí, lo que yo veo. Vamos y leemos lo que dice San Pablo, que dice, estamos con Cristo sentados en lugar celestial, y resulta que uno se mira y uno se ve aquí. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué cielo me está hablando? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, esa palabra cielo, ¿cómo se está usando? ¿Ve? Entonces, simplemente, esas son la gran ayuda que nosotros tenemos del Espíritu de Dios, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. No tenemos que tener ningún temor si hay algo que nosotros no entendemos, le preguntamos al Espíritu y entonces el Espíritu nos enseña. Dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Por eso es la necesidad de tener conciencia de que el Espíritu de Dios nos llena y también de participar de la llenura del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros participamos de la llenura del Espíritu de Dios, pues imaginen, nosotros pues tenemos entonces habilidades tremendas y capacidades como las que hemos visto, que hay dones del Espíritu Santo, que hay fruto del Espíritu, y eso lo hemos visto por todos estos 2000 años. Como alguien dijo, en 2000 años se han echado fuera demonios, ha habido sanidades y ha habido profecía, y Pentecostés ha existido, aunque para muchos de nosotros Pentecostés fue algo que fue al principio y después entonces acá de hace 100 años para acá, después de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de la calle Azusa. Porque mientras tanto sabíamos que había gente que hablaba en lenguas o que profetizaban, pero tal vez ustedes a lo mejor estaban en una iglesia presbiteriana o bautista o cualquiera de las iglesias que son que le llama después de Lutero, que son las protestantes, y ninguna de esas iglesias pues tenía por doctrina o por experiencia lo que es Pentecostés. Esto vino después del derramamiento del Espíritu en 1906, ¿ve? Donde entonces hizo un trabajo que hizo el Espíritu para poder llegar como a los 50, ya en los años 50 comenzó entonces otro derramamiento del Espíritu hasta el año 67, donde ya entonces hubo un derramamiento del Espíritu sobre toda, así hablamos, ¿no?, en el término religioso, para que se pueda entender, ¿no? Sobre todo la tierra en el movimiento carismático que comenzó con la Iglesia Católica. Ahora, contando y entendiendo que estamos estamos en el tiempo de restauración, estamos en el tiempo del postrer día, pues estamos en el tercer día, y en este día pues las cosas que tenemos que atender son aquellas cosas que son más excelentes, aquellas que están escondidas y que se tienen que ver y desarrollar en lo que es nuestro espíritu. Así que antes decíamos, hay vida detrás del velo, y hoy en día sí tenemos que esa vida experimentarla. Esa es la verdad presente. Y esa verdad presente pues viene entonces a nuestras vidas, y en eso estamos trabajando. ¿Okay? Así que el asunto de que si tenemos en este día un poquito más de hambre para poder estar, después de haber estado en la mañana con la alabanza, la adoración y todo, esta hambre que tenemos es precisamente pues el interés que Dios tiene para nuestra vida, que nosotros adelantemos. Y nosotros no tenemos otra forma que contestar al Señor que comiendo. Hemos sido despertados, ¿ve? Hemos sido despertados para este día. El Señor nos ha traído, nos ha dejado con vida para este día, para que entonces nosotros también podamos, si es que queremos, ¿ve?, a participar de aquellas experiencias que son mucho más que las experiencias de Pentecostés, mucho más que milagros y señales, sino que es la culminación de lo que es un hijo de Dios, la culminación de lo que es el sexto evangelio, que es Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que no es de interpretación privada, como toda la escritura, pero que te digo, no es algo que para estudiar y ponerlo por práctica, sino es el libro que nos trae a nosotros y que nos llama la atención y que el Espíritu de Dios puede abrir para que nosotros podamos vivirlo. Yo sé que todas las demás etapas que hemos tenido históricas en el cristianismo han sido siempre impulsadas por el Espíritu de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús, Él dijo, bueno, pues vayan, esperen el Consolador,
ha sido el consuelo y el consolador, o sea, ha sido el trabajo interno. Ahora, también en este día tenemos que estar alerta, pues, y tenemos que conocer que externamente Dios nuestro Padre, nos está también mostrando las cosas como está trabajando. Y por eso también he tenido en el seminario que hemos tenido, que hemos estado trayendo, lo que es el trabajo de los ángeles. Para no confundirnos, y no debemos confundirnos lo que es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y el trabajo de los ángeles. Por ejemplo, hay un trabajo de los ángeles que nosotros podemos comparar con cuando yo estoy siendo enseñado por un maestro, estoy escuchando una disertación de una persona, o estoy leyendo lo que estoy leyendo, por ejemplo, de la Escritura. Si yo estoy leyendo de la Escritura, pues, ¿qué necesito? El Espíritu de Dios. Y si yo le digo al Señor, pero Padre, yo estoy leyendo este versículo, pero yo no lo entiendo, ¿ves? Entonces puede que el Señor entonces me pueda hacer entender, no solamente por el Espíritu de Dios, sino porque una persona que yo estoy escuchando, que por casualidad leí un libro de él o lo que fuera, entonces me está enseñando. En ese caso, pues es el mismo Dios que está enseñando. O sea que lo que traen los ángeles y lo que trae el Espíritu de Dios es lo mismo. Simplemente que esto es la ayuda interna de nosotros, la ayuda que tiene que ver con el entendimiento, con la luz, ¿ve? Pero también tiene que ver con la efectividad de vivir o de hacer vida lo que yo estoy recibiendo del Señor. En este caso, cuando usted lee algo ahí que usted tiene que crecer espiritualmente, o tiene que crecer, ¿no? Entonces, pues en Cristo Jesús es una vida de crecimiento, no una vida estable, es una vida donde por ejemplo, nuestros pensamientos van cambiando y nuestra mente va alcanzando otros niveles. Entonces, es importante. Si alguien puede pensar de que nosotros solamente lo que tenemos que esperar, que el Señor venga, que seamos arrebatados, o etcétera, etcétera, yo creo que nosotros no podemos estar tan ociosos como eso. Si me interesan estas cosas, pues yo tengo que por lo menos dedicar tiempo, por lo menos, ¿no? Digo yo, a preguntarle, por lo menos una oración, decir, Señor, enséñame qué es esto o qué fuera. Entonces, cuando nosotros somos enseñados cuando una persona está por el Espíritu de Dios hablando, y es un ángel, es un mensajero. Así que los profetas hablan por el Espíritu de Dios. Hebreos 1:1 dice, habiendo hablado Dios de muchas formas por los profetas en otros tiempos, hoy nos habla por el Hijo. Y eso fue escrito antes del año 100 de nuestra era. O sea que Dios sigue hablando y sigue hablando por donde quiere. Tenemos la historia que yo supe de este hermano americano que estaba allá con el hermano Arce en Miami y tenía que dar la palabra al otro día, era un profeta, y tenía que dar y estaba preocupado por la madrugada y hablando, y Señor, ¿y qué voy a dar mañana? Porque están los hermanos, y en eso canta el gallo. Y el Señor le habló por el gallo y le dijo, acuéstate y vete a dormir, que yo me encargo de darte la palabra. Ay, Señor, gracias. Se acostó a dormir tranquilo y por la mañana tenía su palabra ahí tranquila. Bien, estamos en tiempos maravillosos de descubrir no solamente lo que el Señor está haciendo, sino también cómo está hablando. Y hoy nos habla por el Hijo. Y pues entonces el trabajo que tienen que hacer los ángeles muchas veces también es un trabajo de iluminación, que tiene que ver con aquellos datos que nos están dando, y a lo mejor yo no estoy pensando, yo estoy pensando y creo que soy yo. Mira que estoy pensando, ¿qué es esto? Y es una influencia, ¿ve? Porque la influencia es espiritual. Ellos son entidades, son seres que están precisamente para traer a nosotros la ayuda. Y comenzamos en la última parte en la última clase que nosotros dimos oportunidad de que las personas dieran testimonio de aquellas experiencias que han tenido con ángeles
y traté por todos los medios que trajeran primero las experiencias físicas, ¿no? O una ayuda que tuvieron que alguien les ayudó y después se dieron cuenta que esa persona o no estaba o se había desaparecido. O después de muchos años uno se da cuenta, wow, espérate, aquella persona era un ángel. Y siempre queda entonces la duda, como era una persona física, queda para nosotros, tenemos que a través del Espíritu Santo saberlo. Porque el Espíritu sí nos puede decir, sí, era un ángel que yo te mandé. Porque si no nos queda, entonces estamos tú sabes, en la mente, ¿sería o no sería un ángel? ¿Ve? Entonces tú puedes estar pensando si es un ángel o no es ángel. Entonces ahí sí te ayuda perfectamente el Espíritu de Dios, porque Él es el que te va a definir, sí, ese ángel que yo te mandé, porque Dios habla a nuestro espíritu. Bien, entonces, uno de los ejemplos que tenemos de metáfora, como estaba diciendo, es el cielo, la palabra cielo. La palabra cielo se emplea en muchas partes de la Escritura, como los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuando dice también los cielos cuentan la gloria de Dios, pues, usted se imagina, bueno, pues a lo mejor los cielos cuentan, ¿serán más cielos que hay o será este cielo que yo veo? Y esas cosas así, pues para nosotros es fácil y difícil de poder comprender esto, pero se lo dejamos al Espíritu de Dios. Y si se le dejamos al Espíritu de Dios, pues vamos a ver entonces, como dice los cielos de los cielos no te pueden contener, como estaba hablando, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, fue tomado al cielo, abriré las ventanas, ahí está una metáfora buena, y usted no va a estar todo el día por ahí mirando a ver si hay ventanas, para a ver si la abra, ¿ve? Y esto se usa mucho o sea, en dicho que nosotros tenemos también en castellano, en español, que te dice, por ejemplo, yo puse aquí, dice, cuando ellos estaban, que vamos a ver si podemos leer ahora ahí, que ellos venían con Jesús hablando por el camino de Maús, entonces hay una frase ahí que es una metáfora. Dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. ¿Ve? Era algo que ellos sentían, pero no es que, usted no se puede imaginar que tenía fuego ahí. ¿Ve? Era algo que ellos estaban sintiendo. Entonces, esa metáfora ahí, fuego es una metáfora. Porque sabemos que el fuego es para poder cocinar o lo que fuera, no alumbrarse, en este caso. Entonces, en eso no hay problema, porque ahí tenemos la ayuda del Espíritu de Dios que nos enseña fácilmente en nuestro intelecto y entonces pues yo creo que no hay ninguna confusión en cuanto a eso. Vamos a tener entonces, voy a abrir aquí Mateo 24 y déjame ver si lo encuentro aquí, me ayuda si hay alguna otra palabra o algo por el estilo. Mateo 24, ya voy a buscarlo acá en la... Yo voy a leer algunos versículos aquí de la Biblia de mesiánica. Y entonces, Mateo 24. No, Marcos, vamos, no, sí, Mateo, Lucas, vamos para Lucas mejor. Lucas 24. Okay. Es el mismo pasaje que estaba hablando de... Ok, en Lucas 24 dice que era el primer día de la semana, mientras todavía era muy de temprano, cogieron las especies que habían preparado y fueron al sepulcro. Y encontraron la piedra retirada de la tumba. Al entrar descubrieron, o sea, ellos entraron, ahora que estuve yo allá en Israel, que estábamos en este viaje, nos llevaron a un lugar ahí que tienen los ingleses, donde dicen que es la tumba de Jesús, por algunas cosas, que está cerca de Gólgota, y es cierto. Gólgota no era igual que en los tiempos de aquellos de Jesús, porque ahora hay un estacionamiento abajo ahí de voces, y se ha desfigurado un poquito lo que se veía como la calavera, por los tiempos, son 2000 años, ¿no? Entonces, pues, hay muchas posibilidades que sea esa tumba, pero bueno, el caso es que si eso no es, dice la tradición que es. Y ahí estamos, yo estuve dentro de ahí, creo que tengo una foto por ahí, y se ve que la tumba estaba hecha para dos, tiene como dos partes así,
Es como para poner el cuerpo, no arriba, sino hacia abajo. Sí, dos espacios, son como dos espacios, como dos pequeñas piscinas así, vacías. Y es bastante, no es tan amplio, sí, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo estuve ahí y vi que entonces tenían ellos también una piedra, se cerraba la piedra, se sellaba. Y esto es lo que ellos fueron, porque se recuerdan que había cuando Jesús murió, habían tres días de reposo. El día de Sabbat y el día de las dos fiestas. Cada fiesta tiene un reposo. El reposo no es solamente el sábado. Y por eso entonces ellos estaban apurados, porque iba a estar no solamente un día, sino iban a tener 3 días de reposo. Y entonces por eso es que era el apuro. Cuando vino el tercer día, que debía ser el domingo, o sea, el sábado después de las 6 de la tarde ya es, o muy temprano, ya es la tercera noche, y entonces ya empezó, el día judío comienza por la noche, a las 6 de la tarde. Entonces, pues, dice que era todavía muy temprano, era aún oscuro, y ellos fueron a llevar las especies para hacer los ritos, ¿no? Porque fue apresuradamente que se llevó el cuerpo ahí al cuerpo de Jesús. Bien, entonces estaba muy de temprano y dicen que encontraron la piedra retirada de la tumba. O sea, al entrar descubrieron que el cuerpo de Adón Yahshua había desaparecido. En la Biblia usted dice de Jesús, ¿no? Bien. Dice que entonces estaban parados sin saber qué pensar acerca de esto, cuando de repente dos hombres con ropas brillantes, deslumbrantes, se pararon al lado de ellos. O sea que ellos entraron y no había nadie. Y de una primera aparecen los dos cuerpos ahí. Ok, cuando yo voy a seguir, vamos a tener en cuenta que no está Jesús ahí, ellos no vieron a nadie ahí, ya había desaparecido. La piedra estaba quitada, y estaba quitada para que pudieran entrar ellos. Jesús no tuvo necesidad, cuando resucitó, de que la piedra estaba o no estaba, o sea, él no tenía que quitar la piedra para salir de allí. Y eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? O sea que ahí estaba quitada la piedra por varias razones. Primera, una, para que ellos pudieran entrar y ver que no estaba allí. Recordemos que es el día de la resurrección. Y el día de la resurrección, Jesús resucita en un cuerpo diferente. Es el mismo cuerpo, pero tiene otra capacidad de participar fuera de lo que es la vista del hombre, o sea, entrar en lo que es las dimensiones físicas y dimensiones espirituales, cualquiera que usted pueda entender o que pueda concebir en este día. Entonces ellos pues no sabían nada de esto, hablaba de resurrección y todo, y él había explicado lo de la resurrección con ellos, pero no lo habían visto, no lo habían vivido. Esto era como cuando nosotros nos dicen de algo que ve en el futuro, y de buena primera estamos experimentándolo y nosotros pensamos que eso era para mucho después. El caso es que cuando esto pasó, entonces aparecen pronto los ángeles. Okay. Y ahí es donde se ve que realmente el cuerpo de resurrección y el cuerpo de los ángeles es muy parecido, o tal vez igual, porque estamos hablando de ángeles que tienen el último nivel que tienen los ángeles físicos, aquellos que nosotros oímos los testimonios de que desapareció un hombre, que nos ayudó a alguien, que era tan tangible que pudo estar comiendo contigo, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos una idea más amplia, pero sí tenemos que estar seguros en este día, y yo estoy completamente seguro de que realmente hubo un cambio, una transformación del cuerpo físico a un cuerpo diferente. Y cuando digo un cuerpo diferente, estoy hablando de un cuerpo que no está sujeto solamente a
esta dimensión, sino que puede salirse de esta dimensión y entrar en las dimensiones que Dios diga o que quiera, o en otras que no se ven aquí. Nosotros vemos con nuestro ojo nada más que estas tres dimensiones, con nuestra vista. Pero nosotros te podemos discernir. Por ejemplo, si estuviera esta noche, yo estoy seguro, por lo que dice la Escritura, que aquí por lo menos garantizamos que hay un ángel por cada uno de nosotros que está aquí, y un ángel por cada uno de los hermanos que están escuchando. Pero eso no me afecta para nada. Ahora, en cierto y determinado momento, yo puedo discernir si están ahí los ángeles por alguna razón. Y tú puedes acostumbrarte o tú puedes saber si realmente ellos se quieren comunicar o de qué forma. Y esto es muy importante porque nosotros estamos siendo protegidos por el ángel de la guardia, por ejemplo, por la protección que Dios nos dio, y estamos expuestos también a cosas espirituales que nosotros no vemos. Y tiene que ser una protección precisamente porque estamos expuestos a espíritus inmundos, espíritus territoriales y cuantas cosas que no son, que realmente no vemos. Podemos discernirlo a través del don de discernimiento de espíritu, a través de cómo el Señor te lo dé para tú poder tener una capacidad espiritual. Las capacidades espirituales son aquellos que podemos nosotros ver como dones, como estamos hablando, ¿ve? Y aquellas cosas que se hacen, bueno, el don de discernimiento de espíritu es muy importante. Es que nosotros sin poder ver algo podemos saber que está. El discernimiento de espíritu también podemos saber cuál es la intención de cualquier persona. Todas las personas tienen espíritu, o sea, tienen un espíritu y un alma y una manifestación. Y hay gente que están así muy serias, muy simpáticos, pero tienen un espíritu que está maquinando. Usted puede discernir si hay espíritus que son de Dios o espíritus que no son de Dios. Usted sabe que vivimos en un mundo donde es fácil ocultar el mal o las intenciones del corazón de las personas. Usted puede discernir. Si una persona tiene una idea contigo, tú, espérate, hasta puedes escuchar lo que ellos piensan. Y si usted nunca lo ha experimentado, pruebe. Dígale al Señor, Padre, yo quiero mover los dones que tú me has dado. Y los dones que tú me has dado son todos. Pero nosotros usamos los que hagan falta y los que tengamos conciencia que tenemos. Hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, vamos a decir, estaba yo en una reunión y estaba el pastor el pastor que teníamos estaba hablando de que teníamos, ¿cuántos tienen el don de lenguas? Levantó la mano. ¿Cuántos tienen el don de profecía? Levanté la mano. Discernimiento de espíritu, levanté la mano. De milagro, levanté la mano. Y entonces se molestó. Cuando dijo todos los dones, yo te levanté por todos los dones. Dice, es que yo tengo todos los dones porque tengo a Cristo. Esto es lo que yo enseño. Cuando tú me das chance, yo enseño a la gente. Yo enseño que estamos completos con Cristo. Y entonces, lo que yo entendí, entonces, que es lo que quería saber, es que a ti te tocó profecía, si a este le tocó porque también dice la Escritura de San Pablo, que unos tienen don de esto, otros tienen don del otro. Pero yo estaba yéndome un poquito más adelante. Por ejemplo, si usted dice, yo soy perfecto en Cristo Jesús, tú eres perfecto. Dice, y tú eres una persona justa, hecha perfecta. Tú tienes un espíritu de un justo hecho perfecto. Aunque tú sepas y estén convencidos los demás que no has crecido a la estatura de un varón perfecto, que no estás completo como un hijo de Dios completamente. Pero tienes por lo menos que haber recibido, que ya tú lo eres. Así que si nosotros nos vamos por lo que dice por lo que está escrito, estamos sanos, ¿qué más? Por su llaga hemos sido sanados, ¿qué más? Estamos completos, somos justos, hechos perfectos, estamos igual que nuestros hermanos que perdieron el cuerpo, pero todo esto es la justicia de Dios en nosotros. Todo esto es porque Él nos declaró justos.
Si Él no nos hubiera declarado justo, entonces Jesús, bueno, nos declaró justo porque Jesús murió por nosotros, tomó el lugar mío. Entonces, ¿cómo? Entonces, en el lugar que tomó mío, Él tuvo que morir como yo. O sea, morir como cualquiera de nosotros puede morir. Podemos ser vulnerables a cualquier cosa, vulnerables a enfermedades, vulnerables a peligros, a cuántas cosas. Entonces la vulnerabilidad nuestra es porque somos personas que todavía no hemos podido desarrollar, no tenemos la experiencia de desarrollar ese hombre que Jesús presentó. Un hombre que puede ver a Natanael, como dije en la clase, allá, lejos. Un hombre que puede hacer desaparecer de la vista de ellos, a pesar de que todavía su cuerpo puede ser destruido. Porque si ellos toman a Jesús ahí y lo pueden despeñar, lo hubieran podido despeñar, digo yo, y lo pudieron haber matado, porque siempre se escapó de todas esas cosas. Y esto, el primero que se sorprendió con todo esto fue el que lo entregó, ¿sí? Porque cuántas veces Jesús no se escapó y cuántas veces no lo pudieron atrapar. Y yo me imagino que muchas cosas que no están escritas ahí que debe haberle pasado a Jesús. Una trampa, y nada, y se fue de todo porque no era su tiempo. Pero Jesús mismo lo dijo, cuando vio que los griegos lo estaban buscando, Él bien dijo, y quedó escrito, ha llegado mi tiempo. Ha llegado el tiempo de morir, es lo que ellos no podían entender, los discípulos tampoco. Ellos sabían por las enseñanzas que el Mesías siempre va a permanecer. Y por las enseñanzas ellos estaban maravillados, que también a Jesús le había dicho que le van a ver un tiempo y después y se van a entristecer y después lo van a volver a ver y se van a poner contentos. ¿Se recuerdan? Que está escrito así. Y todas estas cosas, las mentes de ellos, algunas cosas las entendían un poquito, otras no entendían nada, pero eran fieles a lo que Jesús decía y creían, porque Jesús les decía todas las cosas como tenían que ser, así como está escrito en los evangelios. Entonces, la vida de Jesús en la carne, pues simplemente era como uno de nosotros ahora. Simplemente más alta. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos experimentado todo. Vivimos más en lo que es la vida natural que lo que es la vida en el espíritu. Estamos aprendiendo a vivir la vida en el espíritu y a desarrollar lo que son los dones espirituales, o sea, las cosas espirituales, y desarrollar lo que es el hombre interior. Por eso es que San Pablo decía que él quería vestirse del hombre, no quería ser desvestido. Y todos nosotros sabemos que vestirse de ese hombre simplemente es que ocurra lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, donde vemos que Jesús mostró a ese hombre, que él estaba vestido ese hombre, pues, toda su luz estaba manifestando como hombre, él tenía. Y entonces manifestó esa luz y también aparecieron Moisés y Elías, que fueron dos mortales que estuvieron en su tiempo, en el tiempo que estuvieron en su ministerio, en su manifestación de vida, y alcanzaron niveles tremendos, los cuales pues, entonces podemos ver a través de las enseñanzas de Jesús y de estas cosas que realmente fue algo extraordinario que pasó en ese monte. En ese monte pues ahí vino la nube, vino la voz, a Elohim, y todo lo que pasó ahí, que San Pedro está hablando que esa es la venida de Jesús. Porque San Pedro dice, nosotros estuvimos en Monte Santo y nosotros le hemos dado a ustedes la enseñanza de la venida de Jesús, no con fábulas, no con teorías, sino porque nosotros mismos lo vimos con nuestros ojos y palpamos que esta es la venida del Señor. Y ustedes saben que esto tiene más peso que la teoría de que nos vamos a ir de aquí o que Jesús va a venir en cualquier momento en una nube, y toda esa serie de cosas, porque es el desarrollo de la vida de un hombre nuevo. Y en esa vida de ese hombre, pues él llevó su propia vida, la llevó ella a la cruz y murió exactamente, hasta dijo las palabras que todos sabemos. Padre, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y gritando a gran voz, entregó su espíritu. ¿Sí?
Entonces, era un hombre mortal como nosotros, pero con unas capacidades las cuales cuánto quisiéramos en este día tener. ¿Cuánto quisieran ustedes tener estas capacidades, verdad? Bueno, pues nosotros no podemos tener esas capacidades si no trabajamos y si el Señor no lo hace en nosotros. Son dos cosas. Para ello tenemos entonces la ayuda interna del Espíritu de Dios y la ayuda externa de los vigilantes, de los ángeles protectores. Y es una ayuda que no solamente nos está cuidando, porque la gente dice, no, el ángel de la guardia me cuida que no me resbale con una cáscara de plátano, o que no me pase un accidente. Ok, eso es verdad, te va a ayudar, pero es más que eso. Es la capacidad de que tú no entiendas o no entiendas, te están ayudando. Entiendas o no entiendas, tiene muchas veces que ver con aquellas cosas que tú vas a decidir. ¿Ve? Y esto es muy bueno, que nosotros podamos estar alertas para poder escuchar la voz interna del Espíritu y lo que es también aquella influencia que tú le puedes llamar transmisión de pensamiento, tú le puedes llamar idea. Mira, tuve esta idea, qué genial soy, está tremendo. Y nada, y a lo mejor es que te están soplando, como decimos nosotros. Estás en el examen y te están soplando, escribe eso. ¿Ve? Y cuando nosotros tenemos, pues, simplemente la seguridad, sabemos que alguien nos está ayudando, ¿ve? Pues, ¿qué pasa? Que tenemos mucho más confianza y vemos a nuestro Dios más grande. Oye, qué tremendo que tengamos un ángel que 1, 2 o 10, no sé cuántos, pero uno, por lo menos uno, que tenga, que esté dado que seamos tan importantes, porque que somos importantes, porque si Dios mandó un ángel que te guarde, es porque tú eres importante. Mas, sin embargo, como dice Hebreo, que ahorita lo vamos a leer, lo hiciste un poco menor que los ángeles, mas la coronaste de gloria y honra. ¿Ves? ¡Wow! Dice que es el hombre para que tú lo visites, o el hijo del hombre para que tengas memoria. Y entonces comienza a decir, ¿ves? Entonces, teniendo nosotros el conocimiento, el entendimiento de que Dios está haciendo un trabajo, nuestro Creador Padre tiene un trabajo que está revelando para nosotros y para toda la humanidad, que no es otra cosa que la transformación completa de lo que nosotros llamamos la vida natural. O sea, que podamos funcionar en la vida natural, okay, con todas las leyes de la vida natural y con todas las leyes del Espíritu. Que podamos funcionar en el mundo físico y en el mundo del Espíritu. ¿Ve? En otras palabras sería en lo natural y en lo sobrenatural, que es más cómodo para nosotros entender ahorita. Entonces, lo sobrenatural es aquellas cosas que no vemos, pero que están. Le decimos que un ángel sobrenatural que vino acá a ayudarnos, porque no lo vemos. Y natural, sí lo vemos. Por eso es que en la lista de los ángeles, desde Maimónides y otros autores y otra gente que lo han descubierto, muchos de los ángeles que están en la escritura, pues desde entonces pone a ángeles que son físicos. La diferencia, y quiero aclararlo porque lo voy a poner en la página, la diferencia está es que él dice que todos los ángeles son espíritus y toman cuerpo, y que tienen distintos niveles, ¿ve? Entonces hay una parte de eso que es cierto, son espíritus, nosotros somos espíritus también, pero lo que él no puede entender, no puede saber lo que nosotros podemos alcanzar en este día, porque en este día tenemos más conocimiento científico, tenemos conocimiento, por ejemplo, de lo que es un átomo. Si ustedes saben lo que es un átomo, mucha gente no lo sabe. Un átomo era en mucho tiempo la partícula más pequeña, pero ahora ha encontrado que hay una lista, y yo lo tengo ahí, la lista de partículas mucho más pequeñas, ¿ve? Que son más pequeñas que un neutrón, que un protón, que un átomo, ¿ve? Y entonces se llama, por ejemplo, uno de ellos es el neutrino, y viaja a una velocidad que es mucho más de la luz. ¿Ve? Entonces, pero son partículas, o sea que entran en lo que se conoce como el mundo físico. ¿Ve? Para medirlo, se lo pueden detectar
como esta también, ustedes saben eso que hicieron allá entre Francia y esto que costó mucho y que lanzan entonces una partícula y para que entonces que le llaman la partícula de la vida, ¿no? Para lograr ver la experiencia de una partícula dividida. Todas esas cosas, ¿ve? Y más en este día nos hacen a nosotros entender y participar, o sea, participando de la obra de Dios, de que todo nuestro ser puede ser transformado. Porque si nosotros tenemos más espacio en nosotros mismos que lo que es físico, imagínense, y está todo eso bien unido, ese es el milagro más grande de todo, que está todo unido, y eso el universo igualmente, y todo lo físico está bien unido, pero tiene más espacio de lo que uno se puede imaginar. O sea que somos más aire, somos más espacio que físico. Imagínate que si yo voy a ver ahora a los hombres que una pila de tesoro que tiene que un centro y en un electrón y un protón dando vueltas alrededor de un núcleo, esos son átomos y eso no se ve. Pero imagínense que hay partículas más todavía más pequeñas, ¿ve? Y luego y otras cosas que dicen los científicos están ahí y no se pueden, se saben que están ahí por teoría o por matemáticas, pero como lo que son las dimensiones. Ellos dicen que tenemos 11 dimensiones en el físico, en lo físico. La tercera dimensión es muy importante porque nosotros aquí partimos de lo que es el mundo físico, el mundo físico que tenemos. Nuestro cuerpo es parte del mundo físico. Y esas tres dimensiones están sostenidas por la cuarta dimensión, que si usted lo traduce es el espíritu que sostiene todas las cosas. ¿Ve? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, y espíritu es aire. ¿Ve? ¿Qué es espíritu? Solamente tú puedes saber teniéndolo en discernimiento. Tenemos un espacio aquí, ¿ok? Y en este espacio aquí, usted que es espíritu, tiene un alma, usted tiene una expresión. Yo puedo estar, de lo más entusiasmado y tú puedo expresarme cosas para ustedes. Pero ¿saben lo que está pasando? Que si ustedes lo están recibiendo y si tuvieran la vista espiritual, lo que verían es lo que yo vi en una reunión. Y le pregunté al espíritu. Y es que estaba el hermano Dalmao hablando, y estábamos en casa de los hermanos Pedraza, y de buena primera yo veo que el espíritu de Dalmao comenzó a crecer y llenó todo el lugar. Y yo me quedé, tendré algo en la vista que tengo. Yo estaba viendo una de las cosas que después el espíritu me enseñó. Cuando una persona habla, cuando una persona política habla, cuando, por ejemplo, las personas que están en eminencia, el presidente, los líderes, a través de la expresión de su palabra, se expande el espíritu. Y entonces el espíritu de wow, entonces cuando habla una persona aquí, ¿ve? Y usted no lo ve, pero está. Y eso es cuando tenemos el don de discernimiento de espíritu, es el don de estar viendo con nuestra vista natural, pero estar apercibido de la calidad, de qué tipo de espíritu, si es bueno, si es malo, ¿ve? Porque vivimos, a pesar de que vivimos en un mundo físico, tenemos muchas cosas que no vemos y que participamos de ellas. ¿Okay? Y esto es todo a través de la expresión. ¿Ven? Así que, teniendo todo esto en cuenta, yo sigo hablando aquí, mejor dicho, sigo leyendo aquí, dice, y encontraron la piedra retirada de la tumba. Al entrar descubrieron que el cuerpo de Adón Yeshua había desaparecido. Estaban parados sin saber qué pensar acerca de esto, se quedaron así, oye, cuando de repente dos hombres con ropa brillante y deslumbrante se pararon al lado de ellos. ¿Que eran físicos o espíritus? Las dos cosas. Eran físicos, pero eran espíritus. Aparecieron. Que tengan una composición química diferente, bueno, las pueden tener, yo no sé, yo supongo.
que tengan la virtud de poder, si tienen la virtud de Dios de poder hacerse físicos, o sea, hacerse visibles, es porque tienen entonces una capacidad de su espíritu y su naturaleza que pueden también mostrarse, ellos pueden esconderse. Y eso casi todos los ángeles lo pueden hacer. ¿Ok? Así que en cuanto a lo otro, que si pueden comer, si tienen que lavarse los pies, porque los de Abraham le lavan los pies. Y quiere decir que estamos participando sí, de lo que nosotros sabemos que son los átomos que se ven. Entonces, yo por lo menos pienso de esta forma, y eso me ha ayudado mucho por el Espíritu de Dios. Yo sé que puede haber otra especie, por ejemplo, física, que viva en un planeta, a lo mejor no tiene que ser el sistema solar, pero a lo mejor está cerca de aquí o lejos de aquí, en la Vía Láctea o fuera de en otra organización de esta tú sabes, de lo que son los sistemas que hay planetarios. Y puede ser, pero puede ser que no sea igual que nosotros. Nosotros tenemos carbono, tenemos esto, tenemos todas las cosas que tenemos. Y a lo mejor no tienen eso, tienen otra. Y es posible que no sean igual que nosotros. ¿Ve? Entonces los ángeles igual. Recordemos que Dios proveyó para toda la creación que ha hecho. Él proveyó una serie que le llamamos ángeles o mensajeros, que son los que tienen que velar y tienen su agenda, su trabajo. O sea, ¿cuál es el trabajo de nosotros los humanos? Si el trabajo de nosotros los humanos, la gente del mundo no lo sabe. Hay que dárselo a conocer. Lo que hemos llamado salvación por estos 2000 años es precisamente la base nada más del trabajo que Dios tiene con los espíritus nuestros. Y el trabajo que tiene es una transformación completa. Cuando Jesús nació como hombre, nació como un hombre perfecto y completo, como fue el diseño del que estaba en la semilla que tenía María. Y él nació con un entendimiento que él era un hijo de Dios. A los 12 años le dio todas las verdades a sus maestros ahí, a los maestros de Hebreos, y todas las cosas. Y él completamente ya creció como un hombre. A los 30 años fue iniciado, el mismo Espíritu de Dios vino sobre él como hombre, pero perfecto. Por eso es el Hijo del Hombre, como él se decía. Y nosotros hemos nacido con la semilla, como todos los hombres, pero en unos hombres se han desarrollado y en otros hombres simplemente no tienen conciencia. Entonces es un problema de conciencia. La vida está, la vida natural, pero la vida es más que comer y beber, lo sabemos nosotros. Bueno, pues ahora lo que vamos a leer aquí. Entonces dice, estaban parados sin saber qué pensar acerca de esto cuando de repente los hombres con ropas blancas y vislumbrantes se pararon al lado de ellas. Llenas de terror se inclinaron con sus rostros a tierra. Los dos hombres le dijeron a ellas, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Ahí está la diferencia. Si nosotros vamos al libro de Juan, tenemos cuando Jesús aparece la primera vez a los discípulos, ¿ve? Nosotros vemos que el Señor le da a ellos, le dice ahí que le habla de salvación. Y entonces aparecen en el libro de Juan, las tres últimas, en ese último capítulo, aparecen las tres Pascuas que hay. Eso lo digo para que ustedes lo busquen y lo vean. La Pascua de salvación. Después cuando se fue la primera vez, que lo voy a hacer más corto para poder terminar. Entonces cuando aparece que no estaba Tomás, ¿se recuerdan? Entonces cuando dijo Tomás antes, le dijo a los discípulos, yo tengo que verlo, tengo que meter la mano ahí en su costado, en sus heridas, para saber que es Jesús. Está bien. La próxima vez entonces apareció Jesús y le dijo a Tomás, a ver Tomás, mete dos manos aquí, mi herida, aquí, y en mi costado. Tenía un cuerpo de resurrección, pero tenía heridas en sus manos. Lo cual me dice que
su composición química ha cambiado, su ADN ha cambiado, su capacidad espiritual ha cambiado, en el sentido de que no hay, puede estar acá físico y puede desaparecer. Por eso es que desapareció, no porque la piedra estaba quitada, sino porque se fue de la dimensión, pero vuelve a aparecer al ratito, y lo vamos a ver aquí. Y la última entonces, en ese capítulo de Juan, para terminar ahí, dice que entonces esa es la Pascua del cuerpo. Y después entonces viene la Pascua del reino. Entonces al final de esa Pascua del reino se ve que entonces estaban ellos pescando, ¿se recuerdan? Y entonces apareció alguien en la orilla que estaba con unos peces y unos panes, cocinándolo ahí, cociéndolo. Y entonces se dieron cuenta que era el Señor, ¿se recuerdan? Entonces se tiraron y entonces ellos tiraron la red toda la noche pescando y no tomaron nada, no pescaron nada. Entonces Jesús le dijo, tiren la red ahí hacia la parte derecha, y ahí entonces tomaron aquellos peces. Cuando ellos vinieron ahí y Jesús habló con ellos estaban asombrados porque sabían que era Jesús, pero no era el mismo rostro. Y entonces esta es la Pascua del Reino. Y en eso aparece entonces una comida nueva. Había panes y peces, y es la comida que nosotros estamos comiendo, o tenemos que comer precisamente para que esto se desarrolle. ¿Ve? Y esto es lo interesante de este tiempo, que nos reunimos a alabar al Señor, a bendecir su nombre, y estamos comiendo. Nos reunimos esta noche a platicar de estas cosas, aunque sea leer los evangelios, estamos comiendo. Y tenemos hambre de algo que no se palpa, algo que es diferente. Hay una emoción nueva en nuestro ser. ¿No creen ustedes que eso es señal de que has despertado? Como decía yo los otros días, usted se despierta en la mañana y para poder tener una expresión hacia afuera, lo primero que tiene que hacer es, bueno, lavarte la cara, peinarte y todo, porque nadie va con los pelos parados aquí. Y con de todo el mundo. Y lo segundo es vestirte. Entonces despiértate. Está en Isaías, bien lo dice, que es el tiempo de despertar. Y el Señor es el que tiene los tiempos y las razones en su mano. Cuando le preguntaron a Jesús, tú vas a restituir el reino, Él le dijo, eso es un asunto del Padre. Los tiempos y las razones están precisamente establecidos por el Padre. El Padre estableció 2000 años y un día. Y ese día es el mismo que vivieron San Pablo y Pedro y todo, es el mismo día que estamos viviendo nosotros. Pero nosotros lo estamos viviendo en un tiempo diferente. Esta es una metáfora muy hermosa de día. Este es el día, y lo cantamos, este es el día que hizo el Señor. Ellos vivieron el mismo día. Nuestros hermanos en Cristo que están en el monte de Sión, o sea, en la presencia del Señor, los espíritus de los justos hechos perfectos, igual que nosotros, que perdieron el cuerpo, participaron del mismo día que tú y yo estamos participando. Lo que pasa es que muchos cristianos no se han despertado todavía. Acuérdense que cuando comienza el día judío, a las 6 de la tarde. Después de la última comida que se tiene en la noche, que es la más importante, y de hacer lo que tenían que hacer en aquella cultura, se iban a la cama a dormir. Y después entonces, antes que viniera el alba, pues algunos se levantaban para el trabajo, etcétera, etcétera. Y ese es el tiempo que estamos nosotros. Nosotros estamos despertando. Si tú despertaste, entonces ¿qué pasa? Que tienes que participar de la labor de ese día. Y lo primero que tienes que hacer es vestirte. Y después, comer. Desayuno, ¿no? Qué tremendo desayuno le hizo Jesús a aquellos 11 discípulos que estaban allí. Tremendo desayuno. Un pez, y yo estuviera contento con eso. Un pez asado, que es rico, es el olor de un pez acabadito fresco. Me recuerdo las sardinas que mi tío pescaba ahí, que yo me iba con él allá y tiraba la atarraya y decía, uy, ¿cómo sabe dónde están las? Yo veíamos cantidad de sardinas de este tamaño. Y entonces limpiarla ahí y comerla, oye, eso era riquísimo.
Y yo me recuerdo, era un muchacho yo cuando aquello. Pues entonces eso fue lo que hicieron ellos allí. Y ahí fue todo aquel diálogo que tuvo Jesús con Pedro, y que le dijo que si le amaba, si me... Bueno, toda esa serie de cosas. Ese es el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. El tiempo del día del Señor es un día eterno, la eternidad que puso en el corazón del hombre. No estamos entendiendo. La gente no lo entiende y usted tiene la gran oportunidad de participar de eso y de ser ayudado en tal forma de que si este es lo que tú tienes, tu meta, tienes garantizada la ayuda en todo aspecto, ayuda física, ayuda de todo tipo, porque él tiene interés de que si tú comenzaste a caminar y tú sabes que tienes que graduarte, pues tiene que llegar el día de graduación. No te vas a entretener por acá, ni te vas a entretener por allá, ni vas a ver difícil la tarea, porque eso nos pasó a todo el mundo y eso lo hemos vivido. Nosotros, yo como les dije los otros días, estábamos, cuando yo me quedé mal, tremendo, 300 personas se inscribieron para la escuela y después de 6 años, sí, después de 6 años, 7 personas estábamos graduándonos. Oye, entonces digo, wow, tremenda perseveración y tremenda cosa. ¿Ve? Y yo como todo el mundo también tenía mis días que no tenía deseo de estar ahí en la escuela. Y cuando había por allá una fiestecita o algo, pues imagínate. Ya cuando me veían con la corbatita, decía, Pablo se va a mediados, antes que termine la clase última por la noche, ya se va. Sí, porque éramos jóvenes y tú sabes, teníamos nuestras cosas sociales, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre perseveramos, por la gracia de Dios, como dicen allá en Guatemala, ¿no? Bien, entonces dice acá, Lucas 24, 6 que leímos. Recuerden, ok, 24, 5. Llenas de terror, se inclinaron con sus rostros a tierra y los hombres le dijeron a ella, ¿por qué buscáis entre los vivos? ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? ¿Ven la diferencia? La gente que no tiene conciencia de Dios, no tiene conciencia de Dios dentro de ellos, están muertos. La semilla está ahí, pero no ha nacido. ¿No es cierto? A veces corto una manzana y veo que tiene tantas semillitas y digo, wow, de chiquito yo siempre estaba con el de la semilla. Y yo digo, wow, tú sabes qué desperdicio, ¿verdad? Porque yo pienso, va al basurero y el basurero sabe Dios y a lo mejor queda por ahí y a lo mejor nace una matita, pero es posible que no nazca nada y se quede todo en semilla. ¿Cuántas semillas de aguacate? A ver, los mexicanos que están aquí que hacen su aguacatito aplastado. ¿Ves? Pues yo sería capaz de sembrarlas todas. ¿Ves? Y cuando era así chiquitito, me encontré hasta con un pedacito de cobre así con una cosita. Y ya fui yo a sembrarle. ¿Y qué tú estás haciendo? Me dice mi abuela. Abuela, porque mi abuela sembraba. Estoy sembrando una mata. ¿Y de qué es la mata? Es una mata de centavos, de kilo, porque yo creía que era un centavo de esos americanos. Sí, y yo le echaba hasta agua y todo. ¿Ves? Entonces me quedó siempre el lío. Yo tengo matas por ahí, ¿no? Siempre está sembrando. Mira, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la semilla nuestra no se puede quedar, y si se queda un poquito así, ¿qué tiene que dar? Fruto, ¿no es cierto? Tiene que crecer, y tú eres responsable de eso. Dios ha hecho su parte, mandó su sistema, ¿ve? Pero nos dio una libertad, o sea, el sistema de angelical, y mandó su espíritu, y su consuelo, y su llenura, y todas las cosas las hemos participado según el orden y el programa de Dios. Pero tú y yo tenemos que definir el asunto, ¿sí? Y nosotros decidimos o no por él. Hemos comenzado ya el curso, no sé en qué año estaremos, pero yo quiero graduarme. ¿Sí? Tú y yo necesitamos, y necesitan todos los hijos de Dios graduarse. Y eso es lo que San Pablo decía, yo sigo al premio de mi diploma, yo sigo adelante, el premio del supremo llamamiento. Yo quiero estar en mi graduación y quiero que vean mi graduación, quiero graduarme y con mérito.
Y eso es el deseo que, vaya que eso no lo puedo decir yo por ti, ni tú por mí. Entonces estamos todos en esa gran necesidad. Me queda poco tiempo y vamos a ver si podemos leer aquí lo que falta. Él no está aquí, ha sido levantado. ¿Cómo dice la tuya, Tere? La versión esa. Recuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galil. El Ben Hadam tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser ejecutado en la estaca como un criminal. Entonces, en el tercer día, ser levantado de nuevo, ejecutando en la estaca ser levantado de nuevo. Entonces, ellas se recordaron de sus palabras. El dolor fue tanto, la tristeza fue tanto, que se olvidaron todo lo que Jesús le había dicho. Entonces ahora que los mensajeros, los eran ángeles, le estaban dando un mensaje a ella. El mensaje es: no busque entre los muertos, búscalo, ve, en la vida, donde tú tienes la vida. ¿Ve? Bueno, ahí hay bastante tela para cortar, como dice. Entonces se recordaron sus palabras. Y al regresar al sepulcro dijeron todo a los 11 y al resto, porque había más discípulos. Las mujeres le dijeron estas cosas. A ver si estamos en el 10. Las mujeres en el 10. Las mujeres que le dijeron estas cosas a los emisarios fueron Miriam de Magdala, Johanna, Miriam, la madre de Jacob, y otras de su círculo, los que estaban de su círculo, dicen aquí. Pero los emisarios no les creyeron. De hecho, los hombres nunca le creen a las mujeres, ¿no? De hecho, pensaban que lo que ellas decían no tenía absolutamente ningún sentido. Están locas estas mujeres. ¿Ve? Se creen que saben más que uno. ¿Ve? Porque siempre la cultura machista, ¿no? Y siempre es así. Y entonces dice, entonces estaban hablando entre ellos acerca de todo lo que había sucedido. Mientras hablaban, discutían, y Yahshua mismo se acercó, porque estos eran los dos que iban camino de Maús. Él mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo les impedía reconocerle. Dice que algo les impedía reconocerle. ¿Qué más? Y sucedió que mientras continuaban su charla y discutían entre sí acerca de aquellos hechos, he aquí que el mismo Yeshua se acercó y caminaba con ellos. Entonces dice que les preguntó. Pero no se daban cuenta de su identidad. ¿De qué hablan? Sí, no se daban cuenta. ¿De qué hablan ustedes mientras caminan? Ellos pararon en seco y con sus rostros entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleopas, le respondió: ¿eres tú la única persona quedándose en Jerusalén que no sabe las cosas que han estado pasando allí en los últimos días? ¿Qué cosas? Dijo. Les preguntó. Ellos le dijeron: las cosas acerca de Yeshua de Nazaret. Él era un profeta y lo probó por las cosas que hizo y dijo ante Elohim y el pueblo. Nuestros principales Kohanim y nuestros gobernantes lo entregaron para ser sentenciado a muerte y ejecutado en la estaca como un criminal. Y nosotros teníamos esperanza. Vamos a subir un poquito para ver. Teníamos esperanza de que él era el que iba a liberar a Israel. Además de esto, hoy es el tercer día que pasaron estas cosas. Y no pudieron encontrar su cuerpo, así que regresaron. Pero ellas también reportaron que había visto en visión a un malallín que dicen que está vivo. Más o menos dice así ahí, ¿no? Algunos de nuestros amigos fueron al sepulcro y lo encontraron exactamente como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. O sea que como quiera fueron a asesorarse, por si acaso las mujeres están diciendo verdad o mentira. Vamos a ver. ¿Ves? Gente necia, sin ninguna disposición para creer todo lo que los profetas habían hablado. No tenía el Mashiach que morir así antes de entrar en su gloria, en su Shekinah o Shekinah.
Entonces empezaron por Moshe y siguiendo por todos los profetas, les explicó las cosas que pueden ser encontradas en el Tanakh, o sea, en todo lo que es compendio de cosas escritas referentes a él. Se aproximaron a la aldea donde iban e hizo como que iba de lejos, pero mientras trataban de impedir que se fueran, sí. Los ojos de ellos, entonces mientras se reclinaban en la mesa con ellos, le dijeron que se quedaran, entonces fueron a cortar el pan, todos lo sabemos, ¿no? Y mientras se reclinaba en la mesa con ellos, tomó el masa, se tomó el pan, que se sabe que no es un pan así gordo, sino es max, y pronunció una bendición, sí, un baruja dice una bendición, y lo partió y se los dio a ellos. Los ojos de ellos fueron abiertos, quiero que vean esto interesante, y lo reconocieron, pero él se tornó invisible para ellos. Quiere decir que puede estar Jesús aquí en medio nuestro. ¿Estará en la tierra? No sabemos. ¿Está en una de las dimensiones físicas, de las 11 que dicen los científicos que tenemos? Por lo menos de la cuarta podemos experimentar. Cuando usted está en las cosas espirituales y está viendo y discerniendo los espíritus y viendo lo que otros piensan y sabiendo lo que otros hablan, lo que otros piensan, y participando y viendo, oye, estoy viendo a Juan que está allá en Juanito que está acá esta noche, está en su casa, pero mira, tiene una necesidad, y entonces esos son que le llamamos, ¿qué podemos llamarle? Cualquier cosa que usted quiera llamarle, pero eso es funcionar en el espíritu. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor, así dice Juan. Es estar en el espíritu. Por supuesto que es algo que es parte de nuestra naturaleza. No es algo que ahora voy a pensar si veo los ángeles, si no los veo, si veo a Jesús, si no los veo. ¿Me entiendes? No tiene sentido que uno piense así, sino que eso automáticamente, a la vez que se va desarrollando, es parte de tu naturaleza, porque se desarrolla lo sobrenatural, o sea, se desarrolla la dimensión del espíritu. O sea, yo recuerdo que cuando al principio nosotros nos dieron en la escuela de arte, que sigo con la escuela, ¿no? Nos dieron a nosotros, no nos dejaban, no nos enseñaban nada de color hasta que pasaran 2 años. O sea, yo estuve 2 años todo en blanco y negro, si dibujamos todo en blanco y negro, en sepia, en blanco y negro, luz, sombra, todo, para aprender que el color es algo que era parte de lo que es la forma. Pero cuando el profesor nos puso ahí una manzana roja, de esas coloraditas grandes, que no las hay por aquí, de Washington, ahí puesta ahí, puso ahí su luces ahí y todo, y comenzó a decir que la pintáramos. Hubo uno que la pintó toda roja. Y digo, no, mire aquí que esto es verde. ¿Cómo verde? Que esto es azul. Y esto es amarillo. Y mire el brillito que tiene acá. Yo no veía nada. La gente no veía nada. Pero ¿qué pasó? Que nos fuimos acostumbrando. Y entonces el ojo comenzó a funcionar como debe funcionar. En otras palabras, fue como educar la vista, que le llaman. ¿Y por qué educar la vista? Porque la persona tiene que vivir, tiene que emocionarse con el color y tiene que saber los colores, porque si lo quiere plasmar en un plano, tiene que dibujarlo, pero no creyendo que es rojo, creyendo que es verde, sino viendo el color que está y llevándolo acá. Entonces ese es un ejercicio. Entonces los ejercicios espirituales existen y yo creo que tenemos bastante oportunidad bueno, vamos a terminar acá. Mientras se reclinaba en la mesa con ellos, tomó el masa, bebé, y se dijeron unos a otros, no quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriéndonos las escrituras. 24, 33. Se levantaron enseguida, regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos con amigos. Y le dijeron, en verdad, el Adón ha resucitado. Simón lo vio
Entonces los dos contaron lo que había pasado en el camino, como ellos le reconocieron cuando partió en el mas. Todavía estaban hablando esto cuando ahí estaba él. Y de pie entre ellos, espantados y aterrorizados, creyeron que estaban viendo un fantasma. Pero él le dijo, ¿por qué estáis irritados? ¿Por qué anidan estas dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso como pueden ver. Dice que no dijo sangre. Mientras dijo esto, les mostró sus manos y sus pies. Y como todavía no podían creerlo, por la alegría, y estaban parados ahí asombrados, él les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Puede comer? ¿Sí? Y le dieron un pedazo de pescado asado, el cual tomó y se lo comió y en presencia de ellos. Yahshua le dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía todo lo que está escrito en la Torá de Moisés. Los profetas y los salmos tenían que ser cumplidos. Diciéndole esto, aquí está diciendo y de que tenía que ser aquí lo que dice, el Mesías tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día. Y arrepentimiento a su nombre, que lleva el perdón de los pecados y tiene que ser proclamado a la gente. Se me va aquí, debe ser proclamado a la gente en todas las naciones, empezando con Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora estoy enviando sobre ustedes lo que el Padre prometió, así que quédense en la ciudad hasta que hayan sido investidos con el poder de lo alto. Lo sacó afuera, el poder de lo alto, ¿cuál es? Lo que trajo el Espíritu Santo, ve, al ser llenos todos ellos, los 120, y nosotros también en este día, al ser llenos con la capacidad de un hijo. Es el trabajo interno del Espíritu de Dios. El trabajo de los ángeles, ustedes ven cuál es. Lo vieron allí, el anuncio a las mujeres, las cosas que tenían que hacer, diciéndole a ellos una verdad. No busquen entre los muertos al que vive. Y cosas por el estilo, tanto ayuda física como indicaciones, como cosas, esos entran bien, me encajan perfectamente en lo que es el mensaje de los ángeles. En cuanto a su naturaleza, no tengo problema con eso. O son físicos que se aparecen en el mundo y se desaparecen en el mundo físico, o son espíritus que aparecen y se vuelven físicos. ¿Qué creen ustedes? Están las dos cosas, ¿verdad? Yo creo las dos cosas. Nosotros no podemos saber todo. Cuando hablo de 10 tipos de ángeles, de este hombre de Maimónides, estoy hablando simplemente de décima parte de todos los tipos de ángeles que pueden haber. Y de cantidades, no caben en mi mente. En mi mente no caben la cantidad de estrellas que hay, de vías lácteas y que cómo es. y de la expansión tan grande que hizo Dios. En mi mente no cabe la cantidad de vidas que pueden haber en tantos y miles de planetas que hay, millones de planetas en el mundo. Pero sí cabe una cosa en mi mente, que tantos ángeles como humanos, como cualquiera de cualquier vida que Dios haya hecho, tiene su agenda. Lo que quiero decirte con esto es que tiene su razón de ser. Si nosotros descubrimos una persona física en un planeta físico, ellos fueron hechos por una razón. Y de entrada no tiene que ser igual que nosotros. Bueno, físicamente son físicos, pero la misma composición ni química ni espiritual a lo mejor la tienen igual. Pero nosotros estamos aprendiendo que sí tenemos un valor muy importante, y eso está en el capítulo 2 del libro de Hebreos. Todo el capítulo 2 te lo voy a dejar como tarea para que lo leas todo completo y veas que realmente lo que está haciendo Dios y dando a conocer lo que quiere hacer, lo que está haciendo, es algo que nos hace muy diferente que los ángeles. Ellos son nuestros servidores.
Entonces, ¿qué pasa? Que somos muy importantes. ¿Y por qué somos muy importantes? Porque somos, esta creación fue escogida para que expresara lo que es Dios y el hombre como Dios uno a través de nosotros. Así que nuestro hermano mayor tiene un cuerpo, ¿ve?, que puede desaparecer de aquí y entrar aquí. Y Dios te ha invitado a que tú seas participante de ese cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahorita lo que nos separa de nuestros hermanos del capítulo de Hebreos 11:39 es que ellos están esperando en el nivel donde no lo vemos, ¿ve? Ellos están esperando que haya gente tan sencilla como tú y como yo que se dejen trabajar por Dios y que trabajen también para que esto ocurra. Pues de lo contrario, ellos no pueden tener cuerpo hasta que no haya un cuerpo en la tierra que sea semejante a la cabeza. La cabeza del cuerpo es un hombre, como lo hemos leído ahí, que pues desaparece y aparece, y este hombre es el que es parte de ese cuerpo, y ahí estamos invitados todos, y todos los cristianos están invitados. Entonces esto es tan grande que parece una película de fantasía. Es fantástico. A ver, que vas a creer más a Walt Disney, o las películas de Walt Disney, o vas a creer más lo que el Señor enseña, ¿ve? Y lo que está enseñando es algo que va mucho más allá. Y eso es un poquitito, eso es como el 10%, no, el 1% de toda la verdad que está detrás de todas estas cosas. Y todo se encuentra en una capacidad, la capacidad de ser traídos a la tierra y de vivir el tiempo de la manifestación de los hijos. Ojalá que sea pronto, ¿no creen? ¿Ok? Entonces vamos a pedirles al Señor. Padre, te damos gracias porque vamos a leer las cosas que tú nos mandes a leer y vamos a recibir las ayudas que tú nos mandes a través de tus ángeles y vamos a recibir también el poder tener conciencia de que tú no nos dejas solos, que estamos siendo vigilados, cuidados y trabajados por el gran propósito que tú tienes para que se cumpla en este tercer día. Padre, que podamos nosotros alcanzar todo lo que tú tienes destinado para cada uno de tus hijos, cualquiera que sea la gloria que tú les hayas dado en vivir y manifestar. Sabemos que es mucho más de lo que vivimos, de dones, de ministerios, de frutos, porque es una realidad que verdaderamente nos hace idénticos, exactos a la cabeza, donde podemos entonces ser dirigidos y ser expresión tuya en la tierra. Gracias por ese hijo varón que tú levantas y que va a gobernar, o que debe gobernar la tierra con vara de hierro, para que todos los hombres vean que este es el camino más excelente para que ellos también puedan alcanzar la bendición, el favor y la misericordia de un Dios tan grande y creador nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.